Buenos días acá en América, buenas tardes en Europa y buenas noches más allá, en Australia, Nueva Zelanda, si alguien está conectado. El tema que me corresponde en este momento es el tema una familia que peregrina en el temor de Dios. Y el texto que tengo es 1 Pedro 1, del 17 al 19. Vamos a orar. Nuestro Dios, nos encomendamos a ti en estos momentos, Señor. Pedimos tu gracia, pedimos tu fuerza para hablar, pero también tu misericordia para escuchar y para poner en práctica tu palabra. Bendícenos, por favor, en esta mañana. Amén. Yo traje acá un sombrero. Ese sombrero es un regalo que me regaló la familia del hermano Luis Castaño. Él vivió un tiempo acá en Quinchía y después en Pereira. Y muchas veces tuve el privilegio de acompañarlo, de recogerlo para ir a la iglesia. Y cuando él se fue con el Señor, me regalaron este sombrero. Les voy a explicar por qué. Siempre cuando visitaba al hermano, tenía un sombrero. Me queda un poquito pequeño, pero bien. Entonces, aún en la casa usaba su sombrero. Pero cuando hablaba del Señor, se levantaba el sombrero. Cuando decía, si Dios quiere, levantaba el sombrero. Cuando decía, en el nombre del Señor, levantaba el sombrero. Y cuando explicaba un pasaje de la Biblia, se quitaba el sombrero y también para la oración. Me fue muy especial porque creo que ya no lo hizo conscientemente, sino ya tantas veces que lo había hecho, se levantó el sombrero inconscientemente cuando pronunciaba el nombre del Señor. En este momento este sombrero lo tengo colgado al lado de mi escritorio. El día que regreso a mi país lo voy a llevar, porque me recuerda de una mano que realmente temía al Señor Jesucristo. Y esto quiero aprender del hermano Luis Castaño, que ya está en la presencia del Señor. Quiero leer el texto que corresponde ahora en 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy en la primera parte explicar este texto, trato de ubicarlo en el contexto del capítulo que estamos leyendo y después hacer unas aplicaciones. Y como el tema es la familia, entonces quiero aplicarlo en el contexto de la familia. Leo el versículo 17. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta frase, aquí el versículo 17 empieza, termina en el versículo 21. Y la primera parte que aparece es la palabra y. La palabra y une por lo menos dos pensamientos. Une el pensamiento del versículo 17 en adelante con lo que está dicho anteriormente. Y como vimos, el hermano Andrés anoche nos habló acerca de la introducción de la carta. Esta carta fue escrita a las personas que están expatriadas. Significa que están fuera de su patria, están caminando en otras partes. Aquí dice que es en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces esas personas estaban lejos de su patria y, como Marcos nos explicó, tenían grandes problemas. Uno de ellos era la persecución. Entonces Pedro escribe a ellos. Ayer estaba leyendo en la carta de los Hechos y notamos que cuando Pablo llega a Corinto, Apolos y Priscila habían llegado a Corinto y habían salido de Roma porque el César que gobernaba en este tiempo, que era Nerón, los había expulsado de Roma. Entonces vivían como peregrinos, caminaban por otros lados fuera de su patria, que es Israel, porque ahí también había persecución, entonces caminaban lejos. Y Pablo les presenta acá una salvación tan grande. Y esta salvación se escribe, y como vimos en el versículo 2,
El Padre, Dios el Padre, eligió a sus hijos, a los creyentes. El Espíritu Santo los santificó y fuimos rociados por la sangre de su Hijo. Entonces la Trinidad está aquí actuando para la salvación de los hombres. Eso no fue algo que usted y yo podemos hacer, salvarnos a los mismos, sacarnos del lodo, jalando nuestro propio pelo. Imposible. Sino era necesario un plan maravilloso del gran Dios. La Trinidad entera hace un plan para salvarle a usted y a mí. Y después vimos en los versículos 3 en adelante, eso fue según su gran misericordia. Eso no fue algo porque usted lo merece. Eso no fue algo que usted y yo podemos ganar. No, estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y necesitamos este gran Salvador. Y necesitamos su misericordia. Misericordia y gracia es algo que usted y yo no merecemos. La Biblia enseña que estamos apartados completamente de Él, apartados de los pactos de la promesa y no merecíamos nada. Si usted lee Romanos capítulo 2, muestra que en nuestras bocas hay mucha maldad, en nuestros ojos hay maldad, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón. Todo lo que somos como seres humanos naturales no le sirve a Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios para salvarnos a nosotros. Después dice que Dios nos dio esta salvación, mandó a su Hijo a la tierra para dar su vida por usted y por mí, pero ahora esta salvación está reservada en los cielos. Y es una esperanza, como nos explicó el hermano Marcos, una esperanza viva que tenemos. Y esta salvación es tan segura porque no está guardada en un banco acá. Eso sería muy peligroso porque cualquier ladrón la podría llevársela. No está guardada en mi computador porque se podría dañar el disco duro. Por eso Dios dice, yo la voy a guardar en los cielos. Y ahí está guardada. Y dice que va a ser manifestada algún día. En este momento el mundo no la ve. Usted no ve esta salvación todavía, aunque la tiene por fe. Pero esa va a ser manifestada en el momento cuando viene Cristo por nosotros. ¡Qué bendición! Pero mientras tanto, usted y yo estamos en la tierra. No es que Cristo nos llevó de una, usted se convierta y de una desaparece acá. No, sino esta salvación tiene que ser probada, tiene que ser purificada. Y aquí explica que es como el oro que es purificado, que cada día debemos avanzar en la santificación, en el crecimiento en nuestra vida cristiana. Pero también vimos en los versículos 10 en adelante que los profetas del Antiguo Testamento ya habían escrito acerca de esta salvación y cuando escribieron no entendieron cómo Dios iba a salvar a los seres humanos. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios usaba los corderitos, las ovejas y las cabras para el perdón de los pecados, podían llevar becerros y animales para recibir algún perdón de los pecados. Pero Hebreos dice que esta sangre de los machos cabríos no era suficiente realmente para salvarnos, para quitar los pecados, sino más bien para cubrirlos. Entonces los profetas entendieron que era imposible para un animal salvar a un ser humano. Pero dice acá que ellos indagaron, trataron de entenderlo, pero no fueron capaces. Porque esta salvación es tan grande, que es incomprensible, que nadie puede, con estas pocas células en la cabeza, entender la salvación. Y hasta los ángeles, dice el versículo 12, cosas en las cuales los ángeles miran, tratan de entender, pero no lo entienden. Y la Biblia dice que nosotros como la iglesia somos un espectáculo a los ángeles, a las potestades. Ellos observan lo que usted y yo hacemos, cómo funciona la iglesia. Y ellos admiran a Dios por esta salvación, por este plan de salvación tan grande. Dios no mató a Moisés por usted, no mató a Pablo por usted. Dios no sacrificó un ángel, un arcángel, para darle vida a usted y a mí, para formar una iglesia que es tan santa que puede entrar al cielo, que es un lugar santísimo, a la presencia del Dios que es santo, santo, santo. ¿Cómo hace Dios?
de purificar a una persona como usted y a mí, para ser apto, para ser amado, para ser purificado, justificado, absolutamente justo en los ojos de Dios, tan santo que cuando usted se va de esta tierra, abre sus ojos y está en la presencia de Dios. ¡Qué salvación tan grande! Y eso es el tema de los primeros versículos acá en el capítulo 1 de la primera carta a Pedro. Entonces, el versículo 13 sigue diciendo, por tanto, si esta salvación fue tan especial, si el mismo cielo tenía que moverse, no solamente los ángeles, sino el mismo Dios tiene que moverse, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, para salvarnos, para formar su iglesia, por tanto, debe haber una reacción en usted y en mí. Y aquí vimos algunos aspectos. Primero, versículo 13, ceñid vuestros lomos de entendimiento. Segundo, sed sobrios. Tercero, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y cuarto, como hijos obedientes, no os conforméis con las cosas de este mundo, sino como aquel que es santo, sed santo. Debemos crecer, debemos cambiar nuestra visión de las cosas y debemos ser diferentes. Si realmente el cielo tenía que salvarme a mí, si Dios tenía que actuar para salvarme, si no había otra forma, y si Dios realmente hizo esto en su soberanía, debe haber un cambio en mi vida, debe haber una aplicación en mi vida. Significa que realmente no puedo seguir como antes andaba, en los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice Pedro. Entonces, debe haber un cambio, debe haber una actitud diferente, debe haber una vida cambiada. Y acá dice, entonces, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Dios se presenta como un juez. Dios juzga sin acepción de personas y juzga según la obra de cada uno. Si usted comete un crimen, digamos un accidente de tránsito y quedan unas personas heridas, un gran daño, dañó usted un camión, una buseta, no sé, tumbó una casa con su carro. Si lo llevan a un juez, ¿qué se espera de un juez? Que el juez diga, tranquilo, yo te perdono todo. No. Si alguien toca a sus hijos y le hace un daño a sus hijos y usted llama a un juez para hacer justicia y el juez dice, bueno, como ese muchacho creció en un barrio feo, entonces perdonémoslo a él, no pasó nada, tranquilos. Si no esperamos esto de un juez, menos de un Dios que es santo, que Dios diga, tranquilo, no pasó nada, perdonémoslo todo así. No. Si esperamos de un juez justicia, ¿cuánto esperamos del Dios verdadero, del juez del universo, que haga justicia? Entonces, Él juzga sin acepción de persona. Eso significa que usted, si vive en estrato 0 o estrato 7, no importa, lo trata igual. Si usted es hombre o mujer, no importa. Si es empleado o es jefe, no importa. Si es rico o pobre, enfermo o de buena salud, no importa, porque Dios no hace acepción de personas. Usted tampoco le puede llevar un billete y decir, mire, le ofrezco para que me deje salir. Dios no hace esto, porque es Dios. Dios juzga a usted y a mí sin acepción de persona. No depende de su raza, no depende de su estrato, de nada de esto. Si usted es persona, Dios lo va a juzgar. Y como juzga también según la obra de cada una. Si Dios me juzga por mis obras, ¿cómo salgo yo? La Biblia dice, por un solo falso pensamiento, mirando a una mujer, deseándola, yo soy adulterio, cometí adulterio. Si yo digo necio o fatuo a una persona, con esto cometo homicidio, terrible. ¿Cuántas veces he cometido fornicación? ¿Cuántas veces he cometido
homicidio. Y eso solamente unos detalles. ¿Cuántas veces somos hipócritas? ¿Cuántas veces arrogantes? ¿Cuántas veces decimos mentira? ¿Cuántas veces cometimos fraude? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. ¿La muerte por cuántos pecados? Por uno solo. Adán se equivocó comiendo una fruta, no más. Si usted va al centro comercial, ¿cuántas veces ha probado las frutas sin pagarlas? Ay, ¿cómo están las uvas? ¿Esta, la blanca o la roja? Ya, suficiente. Eternamente en el infierno. Por cada pecado que usted y yo cometimos, merecemos la eternidad en el infierno. ¿Y cuántas veces pecamos diariamente? ¿Y cuántas veces merecemos el infierno eternamente? No sé si he pecado probablemente más que 1.000.000 de veces. Eso significa un juez justo que no hace acepción de personas por tener pasaporte alemán o colombiano, lo que sea, me va a condenar por cada pecado una eternidad en el infierno. Eso significa que tendría que vivir millones de veces en el infierno para pagar por mi pecado. Imposible. Imposible. Pero acá dice, el versículo inicia diciendo, si invocáis por Padre a aquel que juzga de tal manera. Ahora Dios ya no es mi juez, sino Dios se convirtió en mi Padre. Y ese es el tema de los primeros versículos, lo que vimos ahora. En el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahora es mi Padre. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Entonces este Dios que antes era mi juez, que tenía que llevarme y condenarme eternamente en el infierno, ahora se convirtió en mi Padre y puedo invocar a este gran Dios, que es el juez de todos los seres humanos, pero ahora como me perdonó, como me limpió y como me santificó, ahora es mi Padre y le invoco como Padre. Qué bonito, qué rico sería ser un hijo de un presidente y decirle papá, y el resto del mundo dice el señor presidente, pero ahora es mi Padre. Qué rico esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos padres y somos orgullosos de ellos? No todos, obviamente. Pero muchos de nosotros somos orgullosos de nuestros papás que nos criaron. Y podemos llamarlo a este Señor, mi Padre. Eso es algo único. Es una relación que tenemos con Dios. Entonces, si este Dios, que era nuestro juez, ahora se convirtió por un gran rescate que hizo en nuestro Padre, entonces, dice la Biblia, debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo completamente diferente. Debemos conducirnos en temor. Todo el tiempo. Eso significa no solamente cuando usted hace devocional, no solamente cuando va a la iglesia, no solamente cuando está en el trabajo, sino también en la calle, cuando habla con su esposa, con su esposo, cuando habla con sus hijos, con los vecinos, cuando está a solas con el televisor, cuando está con su internet, cuando está con su celular, en todo el tiempo con temor. ¿Por qué? Porque este juez que tenía poder para condenarnos eternamente en el infierno, hizo una obra tan grande para salvarnos, que ahora es mi Padre y me espera en el cielo, me espera en las moradas eternas. Debe causar un cambio. Y el versículo 18 en esta carta dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como de oro o plata. ¿Sabemos esto? Aquí dice sabiendo. Sabiendo significa no solamente, bueno, yo lo conozco, yo lo sé. La Biblia dice, hasta los demonios saben todo esto y tiemblan ante Dios, pero no hubo un impacto en su vida. ¿Usted es mejor que un demonio? ¿Usted vive mejor su vida? No solamente tiembla ante Dios, sino hay un impacto, usted sabe algo, lo tiene en cuenta, es consciente de este plan de rescate, que usted fue sacado de una vana manera de vivir. Vano significa inútil, vacío, sin sentido, sin fruto.
una vida que conllevaba, que nos guiaba al infierno. Eso era nuestra vida sin Dios. Eso era nuestra vida cuando no conocíamos a Dios, cuando tratamos de agradarle a Dios, de vivir, pero no fuimos capaces. Pero aquí dice, fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Y dice que nos enseñaron nuestros padres. Desde Adán hasta hoy en día, todos los que somos padres, los que eran padres, llevamos a nuestros hijos a ser pecadores. La Biblia dice que el pecado se pasó de generación a generación hasta mí y hasta mis hijos. Pero Dios hizo este gran rescate. Me imagino que usted ha visto algunas películas que dicen el rescate o no sé, el rescate de tal. Ahí muestra qué significa rescatar a alguien. Es no solamente acompañar a alguien para salir de allá, de un lugar al otro. Es un rescate, eso es un plan, es una acción grande. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y se pagó un precio, dice acá. No con cosas corruptibles como oro o plata. No se pagó con una tarjeta de crédito. No se pagó con billetes de pesos o de dólares o de euros o de lo que sea. No se pagó con objetos naturales como una casa, como un barco, con un avión, una finca. No se pagó con diamantes, ni se pagó con oro ni plata, porque esas cosas son corruptibles. Sino Dios pagó con un precio muy diferente. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación. El pago fue la sangre de Cristo. Un cordero sin mancha, que nunca pecó y sin contaminación. Ningún motivo falso, ningún pensamiento falso, ninguna palabra falsa, ninguna actitud falsa, nada falso. Ningún pecado, santo, en todos los años que vivió sobre la tierra y aún antes de venir a la tierra y después cuando se fue al cielo. Quiero tratar de ilustrarle el valor de la sangre de Cristo. Como dije ahorita, usted y yo merecemos millones de veces, millones de eternidades en el infierno. ¿Cómo es posible si yo merezco? El pago por mis pecados es millones de veces en el infierno, que alguien viene del cielo y paga en 3 horas, no solamente mi condena, que es muchas eternidades, muchísimas eternidades, sino también las eternidades que usted merece estar en el infierno y los otros hermanos, todos los creyentes. Cristo pagó por todas estas eternidades en 3 horas o 6 horas que estuvo colgado en la cruz. ¿Cómo es posible esto? Bueno, le voy a explicar esto con un ejemplo. Si usted compra una finca con piscina y todo eso, eso cuesta 1,000 millones de pesos, no sé, una buena finca. ¿Cuántas maletas de pesos tiene que llevar, de billetes? Muchas maletas. Tiene que llevar un carro para llevarle los billetes de 50,000 pesos para que pague 1,000 millones de pesos. Pero si el dueño dice, bueno, el vendedor dice, bueno, págame en dólares. Bueno, estos dólares, ahí, por ejemplo, en euros, hay un billete de 500 euros que corresponde a más que 2 millones de pesos. Estos billetes, obviamente, paga uno con una maleta, una finca de esta calidad. Pero si alguien dijera, bueno, yo pago en diamantes, un diamante chiquitico sería suficiente para pagar por esta fincota tan grande. Y así tenemos que entender, cuando más grande es el valor, más pequeña es el objeto con cual se paga. Así es también con Cristo. Cristo, su sangre es tan preciosa que logró pagar en 6 horas lo que la humanidad ni podría pagar en millones y millones y millones de años en el infierno. ¿Sí entiende el valor de la sangre de Cristo? Y Dios dice, no basta la sangre de un arcángel, no basta la sangre de todos los ángeles, solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Eso es precioso. ¿Por qué hizo Dios esto? En el versículo 20 dice, por amor a vosotros.
no más. Solamente porque nos amó. En nuestra suciedad, en nuestros pecados, Dios nos miró y nos amó. Y dijo, yo estoy dispuesto a pagar el precio de los precios. El único unigénito de Hijo del Padre fue dado por usted y por mí. Este gran rescate hizo Dios. Por eso dice la Biblia ahora, por eso debemos andar en temor, conociendo esto, sabiendo esto. Eso debe haber un cambio en nuestra vida realmente. Bueno, traté de explicar este texto en el contexto del capítulo 1. Ahora quiero tratar de hacer unas aplicaciones para nosotros como familia. El título, como dije ahorita, es Una familia que peregrina en el temor de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo educo, por ejemplo, mis hijos para que anden en el temor de Dios? Yo creo que puedo educar a mis hijos para que no digan mentiras. En el caso de mis hijos, si alguien dice una mentira, podría usar algún castigo. Por ejemplo, decir a mis hijas, bueno, si usted me dijo una mentira, entonces ya una semana no vamos a usar el celular, ni el televisor, ni tenemos televisor, pero el internet, nada de aparatos electrónicos. Eso sería un castigo para decirme una mentira derecho en la cara. Entonces mis hijos aprenden de no decir mentiras. ¿Por qué? Porque si digo una mentira, entonces me van a quitar un objeto que quiero mucho, el portátil, para buscar videos o cosas en YouTube o alguna cosa. Entonces esto se puede comparar y pesa más la pérdida de un objeto tecnológico que decir una mentira. Entonces mejor no decir mentira para vivir una vida más tranquila. Y así puedo educar a mis hijos para que se comporten como cristianos. Les digo, bueno, para la reunión y lleva su corario, su Biblia, y cuando está al lado mío, cuando el hermano cita un versículo, usted lo busca en su Biblia. Lo puedo educar de esta manera. Entonces, por fuera se comportan como si fueran cristianos, pero sin tener temor de Dios. Y para mí es un reto. Isaías capítulo 29, el versículo 13, dice Dios al pueblo de Israel, dice pues el Señor, porque este pueblo, el pueblo de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. La religión externa está muy bien, hasta están participando en la Santa Cena, cantan aleluya, pero dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo quisiera transmitir a mis hijos, a mi familia, que su temor que tengan no sea un temor del papá, un temor de los hermanos de la iglesia que vienen a preguntar a usted por qué sus hijos no vienen a la reunión de jóvenes. Que mis hijos hagan devocional, no que porque papá diga, ¿ya leíste? Sino porque tengan temor de Dios. Y es un reto muy grande para mí. Esos días pregunté a mis hijos en el devocional por la noche, dije, ¿cómo hago para que ustedes temen a Dios? ¿Qué puedo hacer para transmitirle el temor a Dios? Y mis hijos, los 3 mayores, me dijeron, papá, eso no puedes hacer, eso es una decisión de nosotros. Eso solamente puede hacer cada uno por sí mismo, decidir de temerle a Dios o no temerle a Dios. Pero después me dijeron, pero papá, nos puedes enseñarlo. Y creo que el hermano Pedro ahorita nos enseñó bien cómo hacer. Enseñar a nuestros hijos a hacer el devocional diario, ir a las congregaciones, respetar autoridades. Esos son aspectos que sí debemos hacer. Pero entonces quiero hablar primero del ejemplo de mí mismo. Si mis hijos deben aprenderlo, si mi familia debe aprenderlo, yo como padre, como cabeza del lugar, debo dar ejemplo de esto. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Quién? Tú. Yo. A Jehová tu Dios
temerás. Eso es primeramente una cosa, tú y yo delante del Señor. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice la Biblia, el fin de todo el discurso oído es este: teme tú a Dios y guarda tú sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios en la familia empieza conmigo. Si yo no soy ejemplo, no puedo esperar que mis hijos le temen a Dios. Si yo no doy el primer paso, no esperar que mi esposa teme a Dios. Eso empieza contigo, que estás ahí al otro lado de la pantalla. Debemos aprender de temerle a Dios. Hace unos días estaba estudiando Gálatas y me tocó duro el versículo 10 del capítulo 1. Gálatas capítulo 10, versículo 1 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y me pregunté, ¿temo a Dios? ¿Hago las cosas, lo que hago por temor a Dios? ¿O lo hago por temor a los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? ¿O trato de agradarle a Dios? Esa fue una confrontación muy personal que tuve ante Dios. Y detecté que en muchas áreas de mi vida estoy haciendo cosas para agradar a los hombres, para que el hermano no me llame después, para que no me vean haciendo esto. Pero cuando estoy a solas, hago las cosas diferentes. Y ahí se muestra a quién temo yo realmente. La Biblia dice, pues les voy a dar unos ejemplos. Ahora que estamos en cuarentena, entonces nos reunimos entre semana y también los domingos con una pantalla. Entonces el domingo coloco el computador por encima de la mesa para que todos puedan ver, mi familia. Entonces colocamos los baffles. O entre semana, a veces mi esposa está ocupada acostando a los niños, entonces yo estoy solo en mi oficina frente a la pantalla, escucho el mensaje del hermano que predica, escucho lo que cantan los otros. Entonces noto en mi comportamiento en este momento, aunque estamos congregados virtualmente como iglesia, mi comportamiento es muy diferente. ¿Usted ha notado? A veces los hermanos apagan sus cámaras. Usted y yo también apagamos a veces nuestras cámaras. Cuando no queremos ver, cuando no queremos que el otro al otro lado vea lo que vamos a hacer. Si estamos comiendo o si estamos chateando por el celular, cosa que usted no haría estando dentro de un lugar con otros creyentes. Esto muestra que mi comportamiento es diferente cuando estoy dentro de un local junto con mis hermanos que cuando estoy solo, aunque estoy congregado en el nombre del Señor como iglesia. Pregúntese usted el domingo pasado, ¿qué pasó? Cuando estaban en reunión, cuando estaba en la Santa Cena, o el jueves pasado en la reunión de oración, ¿cómo estaba usted vestido? Si va a la iglesia, nos colocamos bien cachacos, ¿cierto? Pero cuando está solo en la casa, ¿usted no ha pasado, diga la verdad, que se siente con chanclas? Porque debajo de la mesa nadie lo ve. Si se siente con bermudas en la Santa Cena, arriba una camisa para que lo vean y abajo las bermudas, como los políticos que a veces los han pillado, ahora se paran sin saber que la cámara está prendida y se ven las bermudas, ¿sí o no? ¿No somos mejores? ¿Por qué se coloca cuando va a la iglesia un pantalón bien elegante? ¿Y por qué en la casa, aunque es la misma reunión, cree que no hay necesidad de vestirse bien? ¿Por qué usted, hermana, piensa, mañana es domingo, usted va a colocar el mismo maquillaje como si fuera yendo a la iglesia? ¿Se arregla de la misma manera o como estamos en la casa? Entonces, ¿para qué? Ahí nota usted, noto yo, que temo más a los hombres que a Dios. Ahí noto yo que trato de agradar a los hombres más que a Dios, porque mi comportamiento que hago depende de las personas que me ven y no del Dios vivo que me ve. ¿Sí nota la diferencia? Ustedes jóvenes, cuando están en la reunión así el domingo, escuchar al hermano tal hablando por el Zoom o por el video, usted ahí
con el celular, chateando con otro que está ahí. Usted también está en el mensaje. ¿Y cómo le fue esta mañana? ¿Usted haría esto en la iglesia? ¿Que están los ancianos y los otros hermanos viéndole a usted? No. Entonces, ¿por qué lo hace en su casa? Mientras que escucha un mensaje. Mientras que cree que está en la iglesia, aunque virtualmente. ¿Nota usted que temor a Dios cambia dependiendo quién está alrededor suyo? ¿O no? Otro ejemplo, las ofrendas. Muchos de los que están presentes, aunque pasamos por tiempos difíciles, no he visto ninguno morir de hambre. Y si pregunto, y he hecho una encuesta a nivel aquí de toda la metropolitana, noto que a nadie les ha faltado algo. A nadie. A veces falta pagar una cuenta, pero otros se ayudan. Aquí falta mercado, pero otros se han ayudado. Entonces, finalmente, no nos ha faltado nada. Y la Biblia nos enseña que hemos darle al Señor. Y Pablo dice que no está presente, mientras que no estoy presente, sigan recogiendo ofrendas cada primer día de la semana. Corintios. Entonces muchos de nosotros no hemos perdido el trabajo. O por lo menos ha reducido un poquito, pero como en Pereira no nos tocó pagar agua, ni luz, ni gas, todo lo pagó el alcalde, entonces nos fue la vida aún más fácil a veces. Usted ve estas filas en el costo. ¿Cómo es posible que la gente tenía tanta plata en tiempo de escasez? Si esos son los inconversos que fuman y tragan y hacen, usted como creyente que no gasta la plata en estas cosas, en videos como raros y cosas de esos, ¿no tenemos algo para dar al Señor? Pero el domingo cuando pasa la bolsa, yo meto la plata para que me vean, para que no pregunte usted por qué no ha hecho nada. Es algo visible, están los hermanos alrededor. Y ahora usted está en la casa, delante de Dios, en su presencia. ¿Teme usted a Dios? ¿Le da a Dios lo que Él merece? Hermanos, ese tiempo me ha confrontado personalmente. ¿Temo a Dios o temo a los hombres? ¿Cómo me he visto? ¿Qué hago en estas reuniones? ¿Cómo me comporto? Que el hermano tal no está al lado mío, que siempre me critica. Entonces ahora tengo libertad y hago lo que quiero. En la Santa Cena, ¿usted está participando realmente? ¿O solamente a las 9 se conecta, apaga la cámara y sigue durmiendo? Para que no le pregunte usted por qué no están las reuniones. ¿Tiene temor de Dios o solamente teme a los hombres? Quisiera transmitir esto a mis hijos. Primero vivirlo yo y después transmitirlo a mis hijos. Sigo leyendo Deuteronomio 31. Tenemos 5 minutos más. Versículos 11 al 13. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Versículo 12. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante. Moisés o Dios aquí manda al pueblo de leer constantemente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Dios. ¿Quiénes? Aquí habla de los hijos, aquí habla de las mujeres, los varones, todo el pueblo, hasta los extranjeros que están presentes. Deben aprender. ¿Y cómo lo aprenden? Pues leyendo la palabra de Dios, donde se nos explica, pero también viviendo el ejemplo de los verdaderos creyentes que le temen a Dios. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 9 también dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y cómo se hace esto? Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Los que somos padres tenemos la obligación de instruir, de entrenar a nuestros hijos a vivir el temor a Dios. Y no despreciáis la dirección de tu madre, dice, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Yo podía enseñar a mi hijo jugar ping-pong y pues en este momento no tengo una mesa de esto, pero estábamos aprendiendo a jugar badminton con ellos, con unas raquetas. Entonces estoy entrenando a mis hijos a jugar badminton. Con esto aprenden cómo se hace. Si finalmente lo hacen en su vida, si eso llega a ser un hobby de ellos, un deporte de ellos, eso no me corresponde a mí, eso es decisión de ellos. Pero estoy entrenándolos a hacerlo. Les estoy entrenando de hacer su cama cuando se levantan. Les enseño cómo sentarse en la mesa para comer. Les enseño cómo coger la cuchara a Hannah, que tiene 2 años. Entonces le enseñamos muchas cosas. Si finalmente ella cuando se casa come con los dedos, así la carne, así el arroz, eso es cosa de ella, pero les hemos enseñado cómo hacerlo. Y esta parte nos corresponde a nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos. ¿Y qué debemos enseñarle? Tito capítulo 2, versículo 11 al 12, dice algo muy parecido a lo que dice en 1 Pedro. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia de Dios? El tema que enseñé ahorita, este plan de salvación, lo que enseñó Marcos también. Esta gracia de Dios que nos rescató realmente, ¿qué hace? Versículo 12 dice, esta gracia nos enseña. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, temiéndole a Dios. La gracia de Dios, el regalo de Dios, el rescate de Él, esta gran salvación que los profetas no entendieron, que los ángeles tratan de indagar y no cogen la idea. Esta salvación debe enseñarme a usted y a mí de vivir diferente. Entonces, ¿qué debo hacer? Enseñar a mis hijos la gracia de Dios, la obra de Dios. Esos días estábamos estudiando en la familia la carta a Tito. ¿Cómo hace Dios para cambiar los cretenses que eran malas bestias y hombres perezosos, ociosos, mentirosos? Y Pablo dice, es verdad que son así. ¿Cómo hace de ellos un pueblo, como dice el versículo capítulo 2, propio, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que teme a Dios? Y Pablo dice, enséñale la gracia a Tito, enséñales la gracia, si entienden el plan de Dios, eso les va a cambiar sus vidas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Enseñando a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo, enseñando a nuestros hijos a hacer devocional, enseñar a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo de confesar nuestros pecados ante ellos. Esta semana, como papás, nos tocó pedir perdón a nuestros hijos por una mala actitud, por unas malas palabras. Ellos aprenden de nosotros. Yo aprendí de mi papá, cómo él pide perdón a su esposa, a mi mamá y a nosotros. Eso es vivir en temor a Dios. Nos enseñamos a nuestros hijos cómo cambiar nuestro carácter. Antes éramos ahora así y ahora somos diferentes. Antes éramos groseros, ahora somos amables. Antes éramos amargados, ahora somos felices. Estamos avanzando, enseñándoles a orar, enseñándoles, mire, el Señor contestó esta oración, mire, le pedí por esto y ahora me contesta. Enseñándoles cómo tomar decisiones. Compartimos con nuestros hijos cómo tomamos decisiones como pareja. Enseñando a nuestros hijos cómo manejar el televisor, el celular, internet. Si me pillan a mí que yo cambio constantemente la página cuando mi hijo entra, es porque les enseño, si estoy a solas, puedo hacer lo que quiero. Entra mi hijo, tengo que cambiar. Eso es hipocresía, eso es falsedad, eso no es temor a Dios. Temo a Dios si mi hijo está al lado. No, no es así. Ir a las reuniones de la iglesia. Como siempre, como vivo a 5 minutos, entonces siempre puedo llegar tarde. ¿Usted teme a Dios o teme que el hermano le diga, oiga, ¿por qué viniste tarde? ¿Por qué va a las reuniones? El respeto a las autoridades. Ahora que lo colocan tantas reglas, los alcaldes, el presidente, los vigilantes, todos tienen reglas propias. Les enseñemos a nuestros hijos de temer las autoridades realmente, temer a los profesores que ahora estén detrás de la cámara. Mire, este profesor no sabe. ¿Qué aprenden nuestros hijos? De estimar, de temer al presidente, a los ancianos de la iglesia, etc. Termino otra vez con mi sobrero.
Lo coloqué al lado de mi escritorio para que me recuerde de un hombre que ha sido ejemplo para mí del temor de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Señor, quiero darte gracias por esta carta a Pedro. Quiero darte gracias que nos exhortas, Señor, de vivir en temor a Dios, de no temer a los hombres, sino a ti, sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, por favor. Amén.